Hola, ¿cómo están? Hoy estamos en un nuevo capítulo Camino al SEO. Hoy día nos acompaña Miguel Ángel Jaramillo, gerente general de Pullman Santiago El Bosque. Muchas gracias, Miguel Ángel. Gracias a ti, Carolina, por la invitación. Miguel Ángel, si partiéramos y te preguntáramos, ¿quién es Miguel Ángel? ¿Quién es Miguel Ángel? A ver, Miguel Ángel es un... No nos gusta hablar en tercera persona, pero yo soy de Temuco. Soy... nacido en Santiago, pero criado y mal criado en Temuco. Casado, tengo 3 hijos. Vivo en Santiago hace poco más de 12 años, 13 años. Y hotelero de toda la vida. Estudié hotelería en Temuco. Y desde entonces me he dedicado a esto del mundo de la hotelería y de la industria del turismo. Y hoy estoy acá en este tremendo y bonito desafío que es Pullman El Bosque, acá en Santiago. Un tremendo hotel, además, ¿eh? Sí. Para que lo vengan a conocer. Miguel Ángel, y si partíamos como la primera pregunta y te hiciera volver un poco de tiempo atrás y te dijera, ¿cuál fue tu primer trabajo y cómo ese primer trabajo marcó en el rol que estás hoy? A ver, en la industria hotelera, antiguamente quizá más que hoy, se usaba mucho esto de ir haciendo carrera, ¿cierto? Dentro de la misma industria. Hasta el día de hoy es muy extraño que el mundo hotelero sea un atractivo para alguien profesional, inventar una ingeniería o un cargo más o menos similar, que vea la hotelería como un posible industria en la cual hacer carrera, ¿cierto? Entonces, la hotelería siempre ha sido una industria en la cual hay un desarrollo de carrera muy importante y generalmente, para entender un poco mejor la industria, hay que partir de abajo, ¿cierto? Entonces, mis primeros oficios en hotelería fueron siempre, bueno, mientras tú estás estudiando, garzonear en eventos, ese tipo de cosas. Ya después un poco más formal, mi primer trabajo estuvo en Marriott, en la cadena Marriott. Ahí estuve primero como agente de At Your Service, ¿cierto? Después recepcionista. Después me cambié a otra cadena internacional, Intercontinental, también como recepcionista. Que son cargos que me permitieron entender un poco mejor esto de interacción con el cliente, ¿cierto? De perderle un poco el miedo al escenario. Okay. Y después entra mi gran proceso de mayor desarrollo probablemente y crecimiento, que es me vuelvo a la Araucanía, a Pucón particularmente, a la cadena Enjoy, que en ese entonces no era Enjoy todavía, era el Hotel del Lago en Pucón, y entro en un rol que a mí me llamó mucho la atención, que era el de auditoría nocturna. Yo siempre pensé en ser gerente y siempre dije que ese era un cargo que cualquier gerente tenía que conocerlo antes de. Entonces tuve un par de años ahí y en Enjoy estuve casi 12 años haciendo múltiples funciones en el tiempo, partiendo como auditor nocturno, pasando por la recepción, jefe de recepción, después fui subgerente de hotel, me tocó vivir el incendio del Hotel del Lago, me tocó vivir el proceso de movernos del antiguo Hotel del Lago por la toma de posesión del Gran Hotel Pucón por parte de Enjoy, vivir todo ese proceso de tomar control de ese tremendo monstruo que era el Hotel Pucón. Ahí estuve también un par de años como gerente de ese hotel. Y después en Enjoy también terminé en La Serena como subgerente del Hotel de La Serena y después a cargo del área comercial del casino un par de años antes de mi retirada. Y ese probablemente fue como tu camino. Un proceso de gran aprendizaje, claro, ¿cierto? Porque fue la compañía probablemente la que más tiempo he estado hasta el día de hoy y donde además hice muchas funciones en esa gran cantidad de años. Digamos, fui evolucionando en el tiempo, fui cambiando de constantemente de roles, asumiendo cada vez nuevas responsabilidades. Por lo tanto, fue un proceso o un periodo de mucho aprendizaje. Sí, es una industria, en el fondo hay que conocerla bien en detalle y tú la conociste desde... Y muy distinta además, claro, porque también cuando, a pesar de haber estado tanto tiempo en la hotelería de Enjoy, cuando sales al mundo de la hotelería tradicional te das cuenta que son dos mundos totalmente distintos. La hotelería de casino, de la hotelería de turismo, la hotelería corporativa de Santiago. La hotelería, la base es la misma, pero son otros clientes. Son otras cosas, es otro negocio. Exactamente. ¿Qué decisiones claves tomaste que te llevaron a la posición que estás hoy día? Sí. Muchas.
hay decisiones que uno toma en el ámbito profesional y hay otras decisiones que se toman en el ámbito más personal también, ¿cierto? Ambas igual de duras o unas con más riesgos que otras, en fin, pero en el ámbito profesional es tomar la decisión de querer crecer. Yo creo que esta industria también está muy marcada justamente por lo que te decía al principio de es mucha gente que va creciendo con el negocio, que es profesional de oficio más que profesional de tener una profesión o tener un título que te acredite, que te dé ciertas bases. Entonces siempre está el miedo de uno ve muy lejano a la gerencia, uno ve como estaré o no estaré preparado. Esta es una industria en la que se confunde mucho que los logros se consiguen por la antigüedad que tú lleves en una posición particular. Digo se confunde porque en realidad hoy día no están así, hoy día se miden las competencias de forma distinta, hoy día se valoran más las competencias blandas, quizá sin duda el negocio ha mutado mucho también, el negocio que conocimos hace 20 años del turismo hoy día es totalmente distinto, hoy día hay muchos más factores, mucho más KPI, hay mucha más interacción con el mundo, quizá ya no es tan operativo el rol del gerente, es mucho más financiero, es mucho más comercial, es mucho más estratégico en términos de revenue management, en fin, de muchas cosas en las que uno está involucrado en el día a día. Y a mí hoy día, por ejemplo, yo cada vez estoy menos involucrado en la operación. Tengo un equipo que me reporta a mí directamente, pero que ellos ven la operación de todos los días y en realidad mi agenda es otra. Eso cuando yo inicié no se veía tanto. Tú veías al gerente del hotel muy presente en la operación. Yo también trato de estarlo, pero aún así la agenda te consume en otro tipo de cosas. Entonces tomar este tipo de decisiones de sentir que a pesar de que quizá ciertos paradigmas que uno puede ir generándose solo por el hecho de quizá no tener un título específico, no tener el MBA, no tener qué sé yo, el diploma que acredita capacidades, y te vas dando cuenta que al final, igual los años de oficio te van dando ciertas capacidades, ciertas competencias que a lo mejor no te las dio la universidad, no te las dio el cartón, pero que sí te las da el llevar desarrollando esta tarea por tanto tiempo. Y te permite darte cuenta que uno sí puede ir tomando decisiones, pero también, una vez más, como en todas las industrias, esta no es distinta, es la industria donde hay que levantar la mano para crecer y atreverse, y eso es un gran desafío cuando uno está constantemente lidiando justamente con los fantasmas que te van diciendo ¿serás realmente capaz? ¿Estarás realmente preparado? ¿Estarás preparado para conversar de tú a tú en un directorio, con clientes de alto valor? No sé, y ahí uno va perdiendo un poco el miedo cuando se va dando cuenta de que las capacidades no las tiene, simplemente tiene que ir desarrollándolas, tiene que ir poniéndolas en práctica. Poniéndolas a prueba también. Poniéndolas a prueba, equivocándose muchas veces también en el camino. Y te permite quizá tomar decisiones con mayor tranquilidad, de sentir esa seguridad, porque por otro lado también podrías pecar de soberbia y pecar de seguridad, pero por mi lado yo creo que ha sido el atreverme a tomar esas decisiones de sentir que uno no tiene un techo, digamos, y que al final del día yo estoy muy involucrado ya con esta industria. Para mí me encantaría quizá en un futuro, pero me es muy difícil imaginarme en una industria distinta. Y también por otro lado muchos podrían decir ya, pero ya eres gerente general de un hotel, ¿qué te queda? Y no es así. Este es un mundo enorme, es un mundo donde uno puede desarrollar muchas cosas, es un mundo donde uno puede avanzar en forma más horizontal quizá a otro tipo de roles, menos operativos, más estratégicos. Siempre hay un desafío interesante y mi foco está ahí, digamos, en siempre estar pensando en cuál es el next step. Y interesante que tus decisiones, a pesar de a lo mejor de algunos miedos, fantasmas que uno puede tener, no te detuvieron. En el fondo seguiste avanzando y siendo consciente de que podías más. Al principio sí te va haciendo el camino más lento, ¿cierto? Porque cuando uno es más joven, los fantasmas están más presentes. Hoy día ya más viejos, los fantasmas están cada vez más escasos, digamos. Pero
Pero al principio de la carrera sí, al principio de cuando uno está ahí compitiendo con mucha gente para una posición, todos con competencias distintas, Sí. pero probablemente todos igual de buenos, y además compitiendo con un mercado, qué sé yo, sí, hay fantasmas, hay ciertos temores que uno tiene, pero claro, uno va madurando, Sí. uno va creciendo, va adquiriendo competencias que te va dando seguridad también respecto de ciertas decisiones, pero en base a la pregunta de ¿Qué qué decisiones? decisiones marcaron mi camino Ujú. para llegar donde está, probablemente está mucho más influenciado en esa etapa donde hay más fantasmas que Qué los que hay hoy día, interesante, ¿eh? digamos. Qué interesante. Es importante que esos miedos que te hagan crecer y no te paralicen Bueno, finalmente. es que justamente ese es el desafío. Sí, O sea, ese es el logro, digamos. Yo vi, claro. en el camino uno va conociendo a mucha gente y uno va viendo gente que efectivamente estas cosas lo paralizan, Sí, ¿cierto? sí. Y el desafío está en que no te paralice a ti también, digamos, Eso, de tratar de dar ese paso que tanto cuesta. tal cual. Bueno, nos contaste algunos desafíos que has ido tomando, estos mismos fantasmas que fuiste teniendo, pero ¿te acuerdas algún otro evento o desafío significativo y qué habilidades sacaste de ti para poder enfrentarla? Eh, bueno, en mi carrera me han tocado vivir la hotelería desde distintos ángulos. He tenido que vivir, ya te mencioné, probablemente lo que más recuerdo es el incendio del Hotel del Es un Lago, tremendo ¿cierto? desafío, Que es un desafío que no le toca vivir a cualquiera y claro. que ojalá nadie lo tuviera que vivir. Ese es uno. Conversiones de marca, aperturas de nuevos hoteles, aperturas de hoteles de un segmento, de otro segmento. Yo he trabajado en hoteles de turismo, corporativos, y todos son un mundo distinto. Y cada uno de ellos es un desafío en sí mismo y es un desafío probablemente completamente distinto al anterior. Hay un checklist que uno sigue de memoria en caso de una apertura, ya sí, las camas, las sillas, hay que comprar esto, lo otro. Pero hay una parte que es de posicionamiento, que es una parte que es de comercialización, de armar equipos, ¿cierto? Mm, Que tengan relación con el producto que tú quieres armar en mm, este hotel en específico, que siempre, y yo puedo hacer 20 aperturas y probablemente ese ítem va a ser muy distinto en las 20 experiencias, de digamos. todas maneras. Eso, eso siempre está presente. Mm, Ahora, como algo concreto, se me vienen varios a la cabeza, pero yo te diría que la toma de posesión de Enjoy del Gran Hotel Pucón probablemente fue uno de los grandes desafíos que yo he tenido, digamos, y digo, lo hablo en plural porque la verdad que era un equipo enorme el que estábamos viendo todo ese tema. Era un mundo totalmente distinto. Pasábamos de un hotel de, no recuerdo, creo, 80 y tantas habitaciones, las que tenía el Hotel del Lago, pasábamos a tomar un monstruo que tenía 1200 camas y gigante. que además tenía este concepto de tiempos compartidos, distinto del hotel, es otro mundo y probablemente es el dueño de varias de las canas que tengo hoy día. Pero ese fue un desafío y lo cuento con harto orgullo porque creo que lo hicimos muy bien, Mm, digamos. Creo que el equipo en general, el equipo neutral de Enjoy, ¿cierto? Desde el corporativo, mm, desde los que trabajamos en la operación, los que ujú. estábamos ahí, se hizo un buen trabajo, pero requirió mucho esfuerzo de todos los que participamos ahí. O sea, que gastamos mucha energía en que eso saliera bien y me atrevería a decir que salió bien, Sí, sí. Harto trabajo en equipo. mucho, muchísimo. Había que comprender un negocio distinto. ¿Qué habilidades y cualidades consideras que son esenciales para llegar a ser gerente general? Hay varias. Yo te mencioné las competencias técnicas. Mm, Yo sé que mucho se habla de las competencias duras, las competencias las blandas, blandas, qué sí. sé yo. Las blandas no son tan blandas. Claro, se habla mucho de ese tema, Ujú, pero en esta industria en particular yo creo que destacan más las competencias blandas que las técnicas. Las técnicas siempre se pueden reforzar. Ya las competencias duras sí, siempre tienes la posibilidad de tener a alguien en tu equipo que sea experto en algo, mm, ¿cierto? O tú tienes siempre el recurso de poder capacitar y formar a ti mismo o a quien tú quieras de tu equipo para alcanzar ese nivel. Ahora, pero cuando hablamos de competencias blandas, en un negocio tan de piel, tan de tú a tú con el cliente, mm, mm, de tanta conexión, mm, son indispensables. mm, Para mí, yo hoy día incluso tengo un formato para cuando yo armo equipos, mi equipo directo,
yo siempre tengo una conversación con mi equipo de recursos humanos que les digo, si la persona llegó a entrevista conmigo es porque la parte técnica ustedes ya la resolvieron y yo asumo que la persona cumple. Por lo tanto, mi proceso va por otro camino. Yo necesito conocer a la persona, necesito conocer si esa persona va a ser capaz de liderar equipos, necesito saber si esa persona va a ser capaz de tratar en el día a día con el cliente, con las situaciones que se viven en el hotel, si tiene esa capacidad de anticipar requerimientos, de elevar la propuesta de valor. Y es difícil porque no hay una técnica, digamos, es Claro. mucha intuición Sí. en ese sentido. Sí. Pero como digo yo, las decisiones son más de guata que de cabeza cuando estás en esa línea. Pero es para mí hoy día, a pesar de que el negocio se ha complejizado desde lo técnico, como te decía también en un minuto, ya no es este gerente de hotel muy operacional. Hoy día el gerente general de un hotel requiere estar muy presente en decisiones muy al detalle, muy estratégicas. Eh, por lo tanto, no quiero descartar la importancia de las competencias que se requieren ahí, ¿cierto? Pero insisto en que esas competencias de poco sirven si no tienes esta cercanía con la gente en general, ya sea trabajador o sea Cliente. como un cliente, un proveedor. Claro. Este es un negocio donde es re importante generar alianzas, es súper importante que ciertos proveedores críticos sean un poco más que proveedores, sean más socios estratégicos. Y eso hay que construirlo, hay que convencer, hay que vender proyectos. Harta negociación. Harta negociación. Claro. Entonces, para mí eso es esencial en este rol. Me costaría creer que un gerente de hotel pueda ser exitoso si no tiene, si a lo mejor es súper bueno para los números, pero no tiene estas habilidades de conectar con personas o de negociar o de vender o de... Sí. Lo veo muy complejo, digamos. En el poco tiempo que te debe quedar entre la operación y más lo estratégico, ¿cómo te mantienes actualizado en lo que está pasando el día a día? ¿Qué cosas nuevas de lo que está pasando en tecnología puede servir para el hotel? ¿Te alcanza el tiempo? ¿Cómo lo haces? Yo tengo un muy buen equipo, ¿okay? Y mi equipo me permite tener estos espacios, ¿okay? Yo no estoy involucrado, o los días que quizás no me involucro tanto con la operación, no es porque no quieras, porque también hay una confianza en que hay un equipo detrás que lo está haciendo como está diseñado y como bajo los parámetros que nos estamos proponiendo, ¿cierto? Entonces me permite tener ciertos espacios. En términos de mantenerme al día, bueno, hay un montón de opciones. Hay plataformas digitales las cuales uno consulta, hay plataformas tipo ya sea LinkedIn u otros más de nicho, ¿cierto? De la hotelería, donde uno va leyendo noticias. Yo mismo trabajo en una industria, en una compañía, Accor. Tenemos más de 5.600 hoteles alrededor del mundo. Entonces hay un equipo en Francia que está constantemente también alimentándonos de información, como amerita un holding de la envergadura de esta, ¿cierto? Claro. Y entonces hay un montón de fuentes de información. Participo mucho en actividades como oyente, como mentor, como en reuniones estratégicas de tendencia. Me invitan mucho a ciertos seminarios, cosas. Y me permito trato de permitirme darme el tiempo de participar en todas las que pueda, porque no solamente está lo que esta conversación me aporta a mí, sino que también hay una posibilidad de uno aportar también a la conversación. Y eso particularmente es como lo que hace todo el mundo, me imagino, ¿no? En vez de estar viendo TikTok, yo trato de ver cosas más interesantes. Que te contenido interesante, de todas maneras. ¿Qué consejos le darías a alguien que quiere llegar a tomar un cargo de liderazgo gerente general? Yo quizás me atrevería a hablarle fuera de la industria, digamos. Sí. Yo creo que la hotelería es una industria que requiere que profesionales le pierdan el miedo. El miedo no que le dé miedo de lo difícil que puede ser, sino que el miedo de si será o no será lo que yo creo que es, o si será para mí o no será para mí, ¿cierto? La industria hotelera tiene mucho que aportar, requiere de profesionales capacitados, con formación, que aporten con ideas, que estén
actualizados en materia de tecnología. Esta es una industria que en muchos aspectos operacionales sigue haciendo las cosas de la misma forma que se hacían hace 20 años. Quizá no de cara al cliente, más de back office, ¿cierto? Sí, sí. Probablemente si tú trabajaste en hotelería hace 20 años, te retiraste, volviste, probablemente tú entras a un equipo de housekeeping y las planillas, los reports, son los mismos, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que falta involucrar mucho ahí gente más profesional, gente que tenga la capacidad de ver el negocio desde afuera o que incluso traiga la experiencia de cosas que desde otras industrias puedan ser rescatadas en esta e implementadas en esta. De todas maneras. Pero, una vez más, la industria hotelera sigue siendo, hasta el día de hoy, en muchos aspectos, una industria donde tú, si cuentas 10 gerentes de hoteles, probablemente 8 o 9 de ellos son personas que han hecho carrera desde abajo. Claro. Y son muy pocas personas que quizá vieron la industria hotelera como una oportunidad viniendo de otra industria, ¿cierto? Y eso yo creo que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Siempre es bueno tener un gerente que conozca el negocio, ¿cierto? Que conozca cada función y cada rol. Pero también son bienvenidas las ideas, las otras miradas, las miradas con un enfoque distinto, que te saque un poco del camino que siempre has trazado y que al final tu propia experiencia te genera también, no creo que la palabra paradigma, pero te genera una forma de trabajar a la que ya te acomoda, la que tú sabes que funciona, y de repente uno también se va cerrando a, oye, pero mira, aquí hay otro enfoque, hay otra mirada. Totalmente. Construir esos equipos en los cuales tú tengas un equipo que te aporte con, mira, yo vi esto, yo viví esto, yo observé esto, yo creo que esto puede funcionar. Yo creo que la hotelería requiere un poco más de eso y eso se logra con otras miradas. Súper buen consejo. Oye, Miguel Ángel, ¿y cómo nos contaste que tenías 2 niños, ¿no es cierto? 3. ¿Cómo equilibras tu vida personal con tu vida profesional? Lo logré de más viejo en realidad. Antes de que nacieran los 2 últimos, tengo diferencias de edad importantes entre el primero y los otros 2. Pero cuando nacieron los 2 últimos, o antes de que nacieran los 2 últimos, sí, yo me consideraba trabajólico, yo no me importaba estar 12, 14, 16 horas en la oficina. Sentía que para el periodo en el que estaba viviendo incluso era hasta necesario estar presente siempre. Un gran error, digamos, pero eso uno lo va entendiendo hoy día. En ese entonces yo no lo veía así. Pero ya cuando nacieron los niños más pequeños, tú te vas dando cuenta de que justamente ese equilibrio es necesario, ¿cierto? Y empiezas a tomar decisiones para lograr ese equilibrio. La primera decisión es, como te dije en un principio, formar el equipo que tú necesitas tener para que te dé esos espacios también. No solamente en cantidad, sino que en calidad y en profesionalismo y en capacidad, un equipo que trabaje de manera autónoma, que no esté, porque claro, tú puedes tener un montón de gente que te esté llamando todo el día, tampoco sirve, claro, ¿cierto? Sí. Entonces lograr ese equipo y lograr darles la confianza al equipo también para que ellos tomen las decisiones, que no tienen que estarte preguntando todo y que eso se va construyendo en el camino y poniéndote ciertas reglas también en tu día a día. Yo trato, y creo que lo logro, por ejemplo, yo no me llevo el computador para la casa. Es como una regla, salvo situaciones específicas, reuniones importantes que hay que preparar, pero son contadas ocasiones. Y siempre está la tecnología disponible, sé que responder a un correo urgente, bueno, está el teléfono, hay otras ciertas líneas, pero para mí el teléfono es correo, pero ya no es planilla Excel, ya no es algo un poco más sofisticado, o que requiera más tiempo de trabajo. Responderme no lo puedo hacer siempre, responder un mensaje también. Entonces yo trato de no llevarme el trabajo para la casa. Eso quiere decir que cuando estoy en mi casa, trato de estar la mayor cantidad de tiempo conectado con lo que pasa en mi casa y no desplazar a mi casa por estar haciendo otras cosas. Claro, foco en cada parte. Foco en cada parte. Trato de participar en todo lo que pueda con los niños. Si tienen un partido de fútbol estoy, si tienen la kermés del colegio estamos ahí, si hay que, no sé, lo que sea, trato de mantenerme activo en esa materia.
Pero se puede, digamos, al final del día creo que es un tema de voluntad. Sí. Yo creo que nadie es indispensable en el sentido de el hotel no se va a quemar, no se va a morir, no se va a caer si es que yo en vez de 12 estoy 10 Ujú. horas, ¿me entiendes? O sea, Exacto. pero cuesta, ¿eh? No, Sí. no, no es fácil De soltar un poco. soltar. Mm. Yo al menos era una persona que estaba muy involucrado y tenía este pensamiento de el típico que para que las cosas funcionen tiene que hacerlas uno o tiene que estar uno presente. Pero ya más viejo te vas dando cuenta que en realidad nunca fue así, ¿no? Mm. Nunca fue tan necesario eso y que en realidad hay gente hoy día en los equipos, como yo lo fui antes, que tenía esta aspiración de crecer, pero simplemente necesita que uno le dé los espacios para lograrlo, Sí. entonces yo les permito esos espacios Esos pasos de confianza y y eso seguridad. es un win-win, digamos, al Sí. final ellos ganan la posibilidad de tomar control, tomar decisiones, ir aprendiendo y yo gano tiempo para mí. Obvio. O sea, También entiendo que también te dedicas harto al deporte, ¿hay espacios también para como ti? que harto no, pero trato de darle espacio en mi agenda al deporte, trato de mantenerlo como parte de la rutina semanal, Sí. no digo que diaria, pero sí semanal. Trato de darme espacio también de cuidar no solamente mi relación familiar como padre, también la relación de pareja, ¿cierto? Yo creo que hay espacio para todo, Sí. en la medida que uno sea organizado, los amigos también, ¿cierto? Que Sí. de repente Otra instancia, sí. claro, hay que cumplir con varios Sí. parámetros, ¿cierto? Pero sí, trato de compatibilizarlo todo, de que haya un poquito de cada cosa en mi día a día. Y yo creo hoy día tener un buen equilibrio, digamos, Sí. no soy esclavo del trabajo, eh, tampoco creo que haya carencias en la casa como de tiempo, como quizás esta industria muchas veces Sí, sí lo efectivamente. exige. Mm. Yo creo tener, a pesar de vivir en una ciudad de la que no soy fanático, eh, digo no fanático porque no me gusta la ciudad, porque cuando uno es de región, de provincia, ¿cierto? Uno extraña ciertas cosas Sí. de la vida más de pueblo, de la vida más de ciudad De ciudad, chica. claro. Acá, a pesar de los tiempos de distancia, a pesar de todo lo que implica, creo que es posible lograr ese equilibrio si es que uno realmente está comprometido con el foco, digamos, De todas maneras. con lo que uno quiere perseguir. Oye, mi Ángel, te queremos dar las gracias. No sé si quieres dar algunas palabras de cierre antes de... Queremos agradecer tu tiempo, tu espacio y haberte conocido no del mundo más corporativo, sino más de tu carrera, cómo ha sido esta evolución de tu trayectoria laboral. No, al contrario. Darte las gracias a ti, la verdad es que no quiero decir que es poco habitual, pero es entretenido participar de estas conversaciones. Eh, yo sé que tu canal se llama El Camino del CEO. Yo espero estar en ese camino. Hoy día está en el rol de gerente general, ¿cierto? Pero nada, yo atesorar cada paso del proceso. Eh, Hay un dicho por ahí, ¿cierto?, que dice que lo importante no es el destino, sino que el camino. Disfrutar el Y camino. disfrutar el camino más que llegar rápido al destino. Yo trato de ser de esas personas que disfrutan mucho el camino, trato de absorber de cada parte del proceso y porque también creo que el camino no está escrito. Uno, cuando estás a cierta edad, tú crees que quieres lograr algo, después te das cuenta que puedes lograr mucho más y ese destino yo creo que va cambiando, va mutando con el tiempo. Por lo tanto, obsesionarse con el destino Sí. yo creo que frustra más de lo que te aporta. En cambio, disfrutar este proceso creo que es mucho más gratificante, digamos, y te permite ver con una perspectiva bastante más amplia. Entonces, a los que estén comenzando, mi invitación sería esa: disfruten Sí. el proceso, aprendan lo que puedan, formen buen equipo, júntense con las personas correctas, tengan las conversaciones que te enriquezcan a ti, la cual tú puedes enriquecer a alguien más. Porque el día de mañana todo sirve, ¿cierto? Así es, así es. Muchas gracias, Miguel Ángel. Gracias a ti, Carolina. Muchas gracias a todos. Nos vemos en otro capítulo de Camino al CEO.